Resolvamos el siguiente ejercicio sobre fórmulas moleculares. Vamos a predecir la geometría de dominio de electrones, la geometría molecular y el ángulo de enlace teórico de cada uno de los siguientes compuestos químicos. Comenzando con la primera opción tenemos al tricloruro de fósforo. Recordemos que para poder identificar cuál es la forma molecular, ya sea la geometría de dominio de electrones, la geometría molecular y los ángulos, necesitamos la estructura de Lewis para poder entonces identificar cuántos grupos de electrones enlazantes y cuántos no enlazantes tiene el átomo central a su alrededor. Así que para resolver cada uno de estos ejercicios vamos a comenzar por dibujar primeramente la estructura de Lewis. En el caso del tricloruro de fósforo contamos cuántos electrones de valencia tiene totales. El fósforo aporta en este caso 5 electrones, el cloro aporta 7 electrones. Tenemos 3 átomos de cloro, eso nos daría un total de 21 electrones de valencia. Si le sumamos los 5, tendríamos 26 electrones de valencia repartidos en total. El átomo central de la estructura sería el fósforo, por ser el menos electronegativo, y alrededor tendríamos 3 átomos de cloro. Comenzamos uniendo los átomos primero con enlaces sencillos y vamos repartiendo los electrones de valencia. 2, 4 y 6 electrones repartidos. Con los electrones de valencia que nos quedan sobrando, vamos a completar los octetos primero de los átomos terminales. Tendríamos entonces 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 electrones repartidos. Todavía nos quedan 2 electrones por repartir, así que podemos completar también el octeto del átomo central con 2 electrones libres. Esta sería entonces la estructura de Lewis del tricloruro de fósforo. Para saber entonces la geometría, contamos cuántos grupos de electrones tiene alrededor y cuántos de estos son pares libres y cuántos son enlazantes. Empezando con la geometría de dominio de electrones. Lo único que tenemos que hacer es contar cuántos grupos de electrones tenemos alrededor. En este caso tendríamos entonces 1, 2, 3 y 4 grupos de electrones alrededor de ese átomo central. Recordemos que la geometría la damos solamente para el átomo central en estos casos y que contamos tanto pares enlazantes como pares libres. En este caso fósforo tiene 3 pares enlazantes y un par libre, esos son 4 dominios de electrones, por lo tanto la geometría correspondiente a tener 4 dominios de electrones sería de tipo tetraédrica. Ahora, con la geometría de tipo molecular, sí vamos a señalar específicamente cuántos de estos pares son enlazantes y cuántos son no enlazantes. Para una geometría tetraédrica que tiene un par libre de electrones, según la tabla que vimos durante la videotutoría, la geometría sería de tipo piramidal trigonal. Y el ángulo de enlace para esta geometría sería de 109.5. Recordemos que aquí estamos identificando cuál es el enlace teórico. No podemos olvidar que la presencia de pares libres sobre el átomo central va a generar que ese ángulo se reduzca un poco. Pero de manera teórica el ángulo debería ser 109.5 grados. Vamos ahora con el segundo ejercicio. Tenemos en el segundo caso al compuesto silano, un átomo de silicio con 4 átomos de hidrógeno. El total de electrones para esta especie sería silicio, aporta 4 electrones, hidrógeno aporta 1 electrón cada átomo y tenemos 4 átomos, eso serían 4 electrones para un total de 8 electrones de valencia finalmente. Colocamos al silicio como átomo central, dado que los hidrógenos siempre son átomos terminales y estos van a ir alrededor del átomo central. Comenzamos a unir con enlaces sencillos y repartimos 2, 4, 6 y 8 electrones. Con eso entonces completamos los octetos de todas las especies y repartimos todos los electrones de valencia. La geometría de dominio de electrones, en este caso tendríamos 1, 2, 3 y 4 grupos de electrones alrededor, por lo cual entonces sería una estructura de tipo tetraédrica.
edérica. Según las tablas de la videotutoría, la geometría molecular, cuando tenemos solamente pares enlazantes, es igual a la geometría de dominio de electrones, por lo tanto sería también tetraédrica. El ángulo de enlace teórico sería nuevamente 109.5 grados. Tercer caso. Tenemos ahora al tricloruro de boro. El total de electrones de valencia para esa especie sería: boro aporta 3 electrones, cloro aporta 7 electrones cada átomo de cloro, tenemos 3 átomos de cloro, serían 21 electrones, al total serían 24 electrones. Colocamos al átomo de menor electronegatividad, boro, en el centro y colocamos a los átomos de cloro a su alrededor. Comenzamos a unir con enlaces sencillos, repartimos electrones, 2, 4, 6, y luego vamos repartiendo para completar el octeto de los átomos terminales. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Con esto repartimos todos los electrones de valencia, pero observemos que el boro no ha completado su octeto, pero en este caso podemos hacer la excepción, debido a que recordemos que existen átomos como el átomo de boro que tienen octetos incompletos. Así que con esto la estructura de Lewis estaría correcta. Contamos la cantidad de grupos de electrones alrededor, tendríamos 1, 2 y 3, todos son enlazantes en este caso. La geometría de dominio de electrones sería de tipo trigonal, plana, y según la tabla de la videotutoría, la geometría molecular para una geometría de dominio de electrones trigonal plana que no tiene pares libres es la misma trigonal plana. Y el ángulo teórico sería de 120 grados. Cuarto caso. Tenemos al tetafluoruro de selenio. Contamos total de electrones. Selenio aporta 6 electrones de valencia. Flúor aporta 7 electrones. Cada átomo tenemos 4 electrones. Eso serían 28 electrones en total. Más los 26 electrones serían entonces 34 electrones finalmente. Colocamos el selenio como átomo central, el de menor electronegatividad. Los átomos de flúor van alrededor. Formamos enlaces sencillos, vamos restando electrones de valencia, 2, 4, 6 y 8. Completamos los octetos de los átomos terminales, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Observemos que en este punto ya tenemos los octetos completos de todas las especies, pero todavía nos faltan repartir 2 electrones. Solo hemos repartido 32 electrones de los 34. Cuando esto ocurre, esos electrones que nos quedan de por medio los vamos a colocar en átomos que tengan la capacidad de expandir su octeto, aquellos que vengan después del tercer periodo. Entre selenio y flúor, el único que puede albergar esos 2 electrones sería el selenio, así que se los vamos a colocar de esta manera, como si fueran un par libre de electrones. Para la geometría de dominio de electrones, contamos ahora los grupos de electrones que tenemos alrededor, serían 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4, y tenemos que contar este par libre, así que entonces tenemos 5 grupos de electrones alrededor del átomo de selenio. Esto nos da una geometría de tipo bipiramidal trigonal. La geometría molecular tenemos que considerar que tenemos un dominio de 5 electrones
Y dentro de la tabla, si tenemos un par libre de electrones para ese dominio, la geometría molecular lleva el nombre de balancín. Por último, el ángulo de enlace. En este caso debemos mencionar los dos ángulos de enlace que tiene la estructura, 90 y 120 grados respectivamente, dependiendo de cuál sea la geometría que adopte la molécula. Y por último, el último ejemplo, tenemos en este caso a un polianión formado por 4 átomos de cloro, un átomo de yodo y una carga negativa de -1. El tetracloro-yoduro, que sería el nombre de este polianión, tendría entonces un total de electrones de valencia de 7 que aporta el yodo, cada átomo de cloro aporta 7 y tenemos 5 átomos de cloro. Esto nos daría entonces 35 electrones en este caso. Perdón, aquí tenemos 4 átomos de cloro. Eso nos daría un total de 28 electrones. Si sumamos serían entonces 35 electrones. Y tenemos que sumar el electrón del anión. Entonces serían entonces en total 36 electrones. Aquí el átomo de menor electronegatividad sería el yodo. Alrededor tendríamos entonces los átomos de cloro. Unimos con enlaces sencillos 2, 4, 6 y 8. Completamos octetos de los átomos terminales. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Todavía nos falta repartir 4 electrones. Vamos a colocarlos sobre el átomo que puede expandir el octeto, que en este caso es el átomo central, el yodo. Y vamos a poner 36 y 38. Perdón, 34 y 36 electrones. Para la geometría de dominio de grupos, contamos cuántos grupos de electrones tenemos alrededor del átomo central. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 12 sería el total de electrones. Eso nos lleva a tener entonces 6 grupos de electrones. Y esto sería una geometría tipo octaédrica. Para la geometría molecular, si tenemos una geometría de dominio de electrones octaédrica y tenemos 2 pares libres, el nombre sería cuadrada plana. Y por último, el ángulo de enlace teórico para la estructura sería de 90 grados.